Por supuesto que esta situación deriva en la necesidad de dar un marco que tenga que ver con la legalidad de este proceso, sobre todo porque al rechazar el Senado, no solamente el pliego del doctor Ariel Lijo, sino básicamente el del juez Manuel García Mansilla, quien ya es integrante de la Corte Suprema de Justicia, se abre una serie de interrogantes que es imprescindible poder responder. Y para hablar de ese tema estamos en contacto con el doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Bien, después de la votación se deslizó la posibilidad de que García Mansilla debería renunciar a la Corte. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, efectivamente. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Lo que hizo el Senado es mucho más que bloquear la aprobación del pliego de García Mansilla y del Lijo. Para la aprobación, o para impedir la aprobación, hubieran bastado 25 senadores, 25 rechazos. Eso no, a mi juicio, eso no hubiera significado un rechazo formal como fue ahora. Hubiera sido simplemente impedir la aprobación. Ahí García Mansilla hubiera podido argumentar que su pliego no había sido rechazado, sino que y hubiera podido decir, me quedo hasta cuando dice la designación en comisión, que es hasta el final del año, ¿no? Bueno, esto no fue así. Acá hubo un rechazo de más de la mitad de los miembros presentes en el Senado y por lo tanto el pliego de García Mansilla cae. García Mansilla ya no es juez de la Corte. La pregunta es ¿cómo se instrumenta? Bueno, lo más fácil, lo más razonable sería que García Mansilla renuncie al cargo de juez porque él juró. No es el caso del Lijo. El Lijo no necesita renunciar porque no le prestaron juramento. El Lijo es más fácil, ya está, no será juez. El caso de García Mansilla, él debería renunciar. ¿Qué pasa si él no renuncia? Bueno, ¿qué correspondería en este caso? Yo creo que lo que correspondería es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una resolución, disponga o resuelva el cese en el cargo de García Mansilla. Si la Corte no lo hiciera, o no hiciera nada la Corte, y bueno, entonces me parece que no habría otra alternativa que el juicio político. Pero yo creo que el juicio político no corresponde porque él no es un juez provisorio, no es un juez definitivo con inamovilidad. Él es un juez designado en comisión y por lo tanto es provisorio. Es decir, su permanencia en el cargo dependía del Senado y el Senado no le dio ese acuerdo, con lo cual cae automáticamente la designación en comisión. No quiere decir que el Senado derogó el decreto de Milei, el decreto de designación. No, el decreto sigue vigente, pero ese decreto tenía una condición para mantener su vigencia, que es el acuerdo del Senado. El acuerdo del Senado no fue. Al contrario, no solo no fue, sino que hubo un rechazo expreso. Ahora, doctor Lonigro, yo creo que hay una cuestión, y que se escucha mucho en los pasillos de la Casa Rosada, que tiene que ver con que la validez de la herramienta, decreto, firmado por el presidente Milei, es hasta el 30 de noviembre. ¿Puede haber allí un conflicto de poderes, en definitiva, entre la votación tan abultada que hace minutos nada más dio el Senado y la interpretación que da la Casa Rosada? No, es una interpretación infundada. El plazo del 30 de noviembre, la Constitución dice el final de la próxima legislatura, o sea, de las sesiones del año siguiente al de la designación. Ahí estamos hablando del año parlamentario, 1 de marzo al 28 de febrero. Yo creo que la designación en comisión tiene como límite el 28 de febrero. Pero ese es un límite
que no es el periodo de duración de un juez en comisión. Un juez en comisión no dura hasta el final de la próxima legislatura, sino que es un plazo que la Constitución le da al Congreso, al Senado, para que el Senado se expida. Es un plazo para el Senado, no para el candidato designado en comisión. Por lo tanto, si el Senado se expide antes, que es lo que ocurrió ahora, ese plazo ya no va más. Distinto hubiera sido si el Congreso hubiera bloqueado el acuerdo, es decir, no hubiera rechazado formalmente con la mitad más uno, sino que hubiera impedido la aprobación con 25 senadores. Bueno, ahí se venía esa otra discusión, pero acá es muy clarito, se terminó la designación en comisión, se terminó la expectativa del hijo y se terminó el ejercicio del cargo de García Mansilla. No hay más nada que hablar. Esto se tiene que resolver en estos términos. Era general, en el caso de García Mansilla, de querer continuar en el cargo, podría generar luego impugnaciones, podría generar dificultades en los expedientes en los que él participe de acá a fin de año, por ejemplo, el caso de Cristina Fernández y la causa vialidad. Así que de ninguna manera lo que argumenta el Poder Ejecutivo es cierto, porque con ese criterio, si no, todos los presidentes los días 27, 28 de febrero designan un juez en comisión y todos los años tienen un juez distinto, que les venga bien, que les quede cómodo. Es un delirio. Así que de ningún modo eso puede ser tenido como argumento válido. El gobierno en todo caso debería consultar a la Corte, supongo yo, no sé qué piensa usted. Y eso por un lado, y por el otro barajar y dar de nuevo, y esta vez una forma un poco más efectiva. No, el gobierno... No, yo creo que el gobierno tiene que aceptar las cosas como son. El gobierno perdió, se quiere, la batalla política y no tiene que consultar nada. Simplemente, bueno, listo. Ni siquiera derogar ese decreto. El decreto ya perdió utilidad. El gobierno no tiene que hacer nada. Simplemente tiene que aceptar que las cosas son así. Y García Mansilla aceptar que no tuvo... García Mansilla, que es un jurista que yo realmente respeto y realmente le tengo un aprecio por intelectual, si se quiere, pero realmente cometió un error al decir que él nunca hubiera aceptado una designación en comisión y finalmente la terminó aceptando, porque eso le restó votos. García Mansilla no era tan cuestionado como parece, fue consecuencia de su error de origen, si se quiere, que lo llevó a decir algo que después se desdijo. Tal vez hubiera logrado mayor éxito si le hubiera dicho, no, prefiero no jurar y esperar a ver qué pasa. Pero bueno, los hombres son hombres, se equivocan y en este caso se pagan las consecuencias. Y yo le decía consultar a la Corte más que todo para no actuar a ciegas como al parecer se actuó de este modo. Y al fin y al cabo, si renuncia García Mansilla, van a quedar 2 lugares vacantes. Bueno, está bien, consultar a la Corte previamente a las designaciones. A las designaciones, claro, para no caer en esto. No, sí, por supuesto. Sobre todo cuando la Corte ya había dicho que con 3 miembros podía funcionar, utilizando, de no haber unanimidad entre los 3, la ley de subrogancia. Así que no es que la Corte estaba desesperada. Efectivamente, tal como es su estilo, y chocó contra la pared y no supo manejar esta situación. Ha tenido votos en contra de gente que hasta hace poco tiempo era gente propia y no quiso escuchar las observaciones y los reclamos, sobre todo de organizaciones profesionales por el tema del hijo. Se obstinó, se encaprichó y le fue mal. Y así son las cosas en la política. Ahora se abre una perspectiva a propósito de qué va a ocurrir con la designación de más candidatos en principio para integrar la Corte Suprema. Hoy fue muy pedido el tema de la integración de una mujer a esa Corte por un lado y además cuestiones que tengan que ver no solamente con elegir juristas intachables, sino que no sean volubles
respecto a la posibilidad de lo que diga el Ejecutivo o lo que diga el Senado para integrar ese tribunal. ¿Hay un plazo específico para poder volver a presentar candidatos? Y por otro lado, ¿qué ha pasado con los fallos en los cuales ya intervino el doctor García Mansilla? ¿Se anulan? ¿Se puede recurrir una vez más? Si alguien se siente damnificado, perjudicado por el fallo. No, empiezo por el final. Los fallos de un juez designado en comisión y en ejercicio como García Mansilla son válidos, porque si la Constitución Nacional prevé esta posibilidad, no puede considerarse que el juez tiene absoluta legitimidad, legalidad y validez. O sea que el tema es que la Constitución contempla y admite esta posibilidad. Y con respecto a los plazos, Silvina, para la presentación de nuevos candidatos, no, de ninguna manera. Mi ley ya puede estar presentada que antes tiene que cumplir con el decreto 222 que sancionó Néstor Kirchner en el año 2003, y para presentar nuevos pliegos y candidatos tiene que pedir declaraciones juradas ante la AFIP, al mismo interesado, libre deuda, antecedentes impositivos ante la AFIP, y tiene que darle la posibilidad a la sociedad y a las organizaciones profesionales para que opinen, tiene que publicar los antecedentes en los 2 diarios principales del país. O sea, tiene que seguir todo el procedimiento de designación previsto en el decreto 222 para presentar los pliegos en el Senado, esperar que el Senado le brinde el acuerdo y terminar con esta historia de pretender hacer designaciones en comisión, aunque no las podría volver a hacer hasta el 1 de diciembre, porque esas se hacen únicamente cuando el Senado hace eso. Y muy bien, el doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista, con él hemos repasado algunas cuestiones ligadas. Si fuera preso, Perdón. Estábamos saludando y agradeciendo. No escucho, Silvina. No, te estábamos agradeciendo, doctor Félix Lonigro, esta posibilidad de comprender más qué es lo que se viene y lo que ha representado los votos que hoy dio la Cámara Alta del Senado, qué actitud puede tomar el Poder Ejecutivo. Y vos estabas rematando con una frase con la que cerramos como título. ¿Cuál era? ¿Vos hubieses? Hubiera propuesto a 2 mujeres para integrar el máximo tribunal. Bueno, nada más ni nada menos. Bueno, linda frase para cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias y buenas noches. Un placer, muchas gracias.